Bienvenidos al videotutorial de la herramienta web Dipeval Pro para el diseño de procedimientos de evaluación, desarrollada por el grupo de investigación Evalfor de la Universidad de Cádiz. Para acceder a Dipeval Pro, en primer lugar nos dirigimos hacia la página web de Dipeval, en la dirección dipeval.uca.es. Una vez que nos encontramos aquí, podemos hacer clic en el menú de la izquierda en la opción Dipeval Pro, y si pinchamos en el logotipo, accedemos de forma automática al programa Dipeval Pro. En primer lugar, nos muestra una pantalla de bienvenida donde aparecen los créditos y la licencia del programa, y a continuación nos aparece la interfaz principal de la aplicación. Dipeval Pro es una aplicación que permite gestionar procedimientos de evaluación donde se explicite la lógica del proceso evaluativo y donde se disponga de la información básica sobre qué se va a hacer, por qué, de qué forma, cuándo y por quién en el ámbito de la evaluación. En esta versión se incluye además el relevante ámbito de la proalimentación, es decir, la inclusión de retroalimentación útil para el presente académico y el futuro profesional de los estudiantes. El objetivo fundamental del uso de procedimientos de evaluación es orientar la evaluación al aprendizaje mediante la sistematización de la evaluación, la integración de los estudiantes en el proceso, la reflexión y la toma de decisiones sobre la práctica evaluativa y la exposición de los criterios de calidad de las tareas. Centrándonos de nuevo en la aplicación Dipeval Pro, podemos observar en la parte superior izquierda el menú principal compuesto por tres opciones: Archivo, Procedimientos y Ayuda. Un poco más abajo se encuentran las pestañas que nos ayudarán a introducir de forma escalonada la información de nuestro procedimiento de evaluación, como son ficha técnica, competencias, resultados de aprendizaje, tarea de evaluación, instrumentos proalimentación y sistema de calificación. En la parte inferior encontramos el logotipo y el enlace del grupo de investigación Evalfor y el enlace a la página web de la propia aplicación Dipeval. En primer lugar, analizaremos las posibilidades de nuestro menú principal. En Archivo podemos abrir un nuevo procedimiento. Nos pregunta si deseamos guardar el actual y a continuación ya tenemos todos los campos en blanco para introducir información de un nuevo procedimiento. En la posibilidad Procedimientos podemos importar o exportar en formato DPV, que es el formato específico de Dipeval y Dipeval Pro, procedimientos y así poder compartirlos o recuperarlos para posteriores ocasiones. También podemos generar PDFs con la información de nuestro procedimiento de evaluación. Por último, en Ayuda, tenemos acceso tanto a la ayuda como a este video tutorial y los enlaces a la página web de Dipeval, Evalfor y el acerca de con los créditos de la aplicación. Ahora vamos a centrarnos en cada una de las pestañas que componen las posibilidades de Dipeval Pro para explicar cada uno de los campos que podemos introducir para la realización de nuestro procedimiento. Igualmente vamos a complementar la explicación teórica con la realización de un ejemplo real para facilitar la comprensión. Comenzamos la explicación en la pestaña Ficha técnica, donde en su parte izquierda podemos comprobar la existencia de una serie de campos identificativos del procedimiento de evaluación, que son concretamente el título del procedimiento, los autores, los nombres de las personas que han realizado el procedimiento, los revisores, si procede, la institución en la que se desarrollará el procedimiento, universidad, instituto, centro escolar, el nivel educativo en el que se desarrollará, la rama, que por defecto aparece en 5 opciones: arte y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura, titulación bajo la que se desarrollará el procedimiento, el curso académico si procede y la materia impartida dentro de la que se desarrolla esta planificación de la evaluación. Por último, tenemos la posibilidad de insertar la fecha o bien de inicio o del diseño del propio procedimiento. Es importante recalcar, como se ha podido comprobar a medida que he ido pasando el ratón por cada uno de los campos, que de forma automática la aplicación nos ofrece una definición de la información que debemos introducir en cada una de esas áreas de texto. Una posibilidad que nos facilitará bastante
la correcta inclusión de los datos en nuestro procedimiento de evaluación. En la parte derecha de esta misma pestaña encontramos la posibilidad de especificar la información sobre la participación en nuestro proceso de evaluación, dividido en el enfoque, en el despliegue y en los resultados del mismo. En el enfoque podemos explicitar si va a existir participación en los productos o medios, en los criterios y en los instrumentos de evaluación. Respecto al despliegue, se elige si existirá la evaluación del profesorado, la autoevaluación del estudiante, la evaluación entre iguales o la coevaluación o evaluación compartida entre estudiante y docente. Por último, en los resultados se puede elegir si existirá participación en la calificación o no. Para completar la explicación de la ficha técnica, vamos a cumplimentar cada uno de los campos con nuestro ejemplo, nuestro procedimiento, que estará basado precisamente en la realización de una unidad formativa donde se trabaje la explicitación de los componentes de la evaluación. Podemos ponerle como título procedimiento para evaluar la unidad formativa 1, precisamente, que será denominada Mis primeros pasos como evaluador. Ese será nuestro título del procedimiento. Posteriormente, ahora especificamos los nombres de las personas que han intervenido en la realización y revisión de dicho procedimiento de evaluación. La institución, en este caso, será la Universidad de Cádiz, dentro del proyecto Alfa de Evalsingweb. El nivel, educación superior, podemos colocar en nuestro ejemplo, en la rama podemos elegir ciencias sociales y jurídicas. La titulación será el propio programa formativo para estudiantes del proyecto de Evalsingweb. En el curso, pues la propia unidad formativa, ya que en estos casos está fuera de lo que es la educación formal, y la materia igualmente, pues podemos colocar el título de la propia unidad, primeros pasos como evaluador. La fecha, elegimos fecha, y por último en la participación, aunque se puede realizar una fase posterior, como en nuestro caso ya tenemos planificado el procedimiento, ya conocemos que va a existir participación en todos los aspectos del enfoque, despliegue y resultado. Pasamos a continuación a la pestaña denominada competencias. Como se puede observar, la pantalla se divide en dos columnas referidas a las competencias generales a la izquierda y las competencias específicas a la derecha. Las competencias generales hacen referencia a aspectos complejos de la actuación académica del estudiante, mientras que las competencias específicas son consideradas como un atributo latente, un conocimiento, una actitud, una habilidad, destreza y facultad para el desarrollo de una profesión, puesto de trabajo o actuación académica. En nuestro ejemplo vamos a cumplimentar estos campos pues con una competencia general que puede ser reflexionar sobre la relevancia y elementos básicos de la evaluación, en coherencia con el ejemplo que estamos planteando. Respecto a la específica, pues podemos poner un juicio analítico, podemos añadir con estas pestañas todas las que sean precisas, al igual como en las generales, pueden eliminar si es preciso. Por ejemplo, resolución de problemas, de forma resumida. Vamos a colocar toma de decisiones, por ejemplo. Y para completar nuestro ejemplo, le damos a añadir un nuevo campo y especificamos también el trabajo en equipo. Continuamos el recorrido y nos dirigimos ahora hacia la pestaña Resultados de aprendizaje, que como en el caso anterior, nos permite añadir o eliminar tantos campos como sea necesario para expresar los resultados de aprendizaje, que precisamente
es donde se reflejan lo que el estudiante sabrá, comprenderá o será capaz de hacer tras completar el proceso de aprendizaje planificado. Siguiendo con nuestro ejemplo, podemos colocar varios resultados de aprendizaje. Escribamos 3, como identificar elementos básicos de la evaluación. Añadamos otro que puede consistir en elaborar de forma justificada un razonamiento sobre las repercusiones de la evaluación. Pongamos un tercer ejemplo de resultado de aprendizaje. Puede ser valorar de forma razonada y atendiendo a criterios establecidos una tarea de reflexión personal. Podríamos seguir escribiendo tanto resultados de aprendizaje como fuera necesario, pero para este ejemplo puede ser ya suficiente con estos 3. Pasamos ahora a la siguiente pestaña de tarea de evaluación. Como podemos comprobar, existe un primer campo denominado descripción global, precisamente de la tarea de evaluación general. Una tarea, pues una actividad o reto que se realizará precisamente para ser evaluado. En este apartado se deben escribir las actividades que se van a realizar y cómo, para que se generen los productos o actuaciones de aprendizaje que nos van a permitir evaluar el grado de consecución de las competencias objeto de evaluación a través de los resultados de aprendizaje obtenidos. La planificación de una tarea se debe organizar desde los resultados de aprendizaje que queremos obtener y por lo tanto debe tener como referencia también las competencias. Cada tarea de evaluación está compuesta por una serie de subtareas o actividades concretas que a su vez se relacionan con unos medios de evaluación y unos instrumentos de evaluación. Aquí, si pinchamos en el botón de añadir subtarea, nos aparece la nueva subtarea con la posibilidad de añadir el medio de evaluación que se corresponden a las pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar. También aparecen algunos ejemplos: comunicación, defensa de trabajo, debate, aunque podemos escribir pues de forma totalmente abierta en el campo. También y de cada medio podemos insertar uno o varios instrumentos, que serían esas herramientas reales y tangibles utilizadas por el evaluador para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes aspectos evaluados. Completemos ahora la pestaña de tarea de evaluación siguiendo el ejemplo que hemos iniciado de procedimiento. Como tarea de evaluación podríamos colocar la realización de una memoria de síntesis grupal sobre lo trabajado en la unidad formativa 1. Podemos añadir 3 subtareas. La primera podría ser elaboración y autorrevisión del informe de reflexión personal sobre la evaluación. Como medio de evaluación o producto de aprendizaje, dependiendo de la perspectiva de docente o estudiante, podríamos poner un informe de reflexión personal sobre la evaluación. Y como instrumento asociado, una rúbrica para la autorrevisión. Coloquemos una nueva subtarea, como nos avisa, aparece en la parte inferior de la que ya hemos programado, y en la siguiente subtarea podrá ser una evaluación grupal de un artículo multimedia.
Vamos a añadir 3 medios de evaluación. Aquí están los 3. Uno podría ser un borrador del artículo multimedia. Otro podría ser la valoración individual del grado de participación. Y un tercer producto podría ser el artículo multimedia. A cada uno le asignaremos un instrumento, al borrador del artículo la escala para la revisión del borrador, a la valoración individual un autoinforme participativo. Y respecto al artículo, pues una escala de valoración del artículo. Así lo podemos denominar. Vamos a añadir ahora la tercera subtarea. Pulsamos el botón y nos aparece en la parte inferior siempre. Colocaremos en realizar una memoria de síntesis sobre lo aprendido en la unidad formativa 1 como tarea abarcadora. En el medio de evaluación podemos poner la propia memoria de síntesis. Y como instrumento asociado a la memoria, pues una escala de valoración de la memoria. Síntesis. Con esto lo tendríamos ya completo nuestra pestaña de tarea de evaluación. No obstante, como podemos observar en la parte superior de cada instrumento asociado a los medios de evaluación, aparece un mensaje que dice los instrumentos que añade aquí podrá detallarlos en la siguiente pestaña Instrumentos. Pues hacia esa pestaña nos dirigimos a continuación. Instrumentos Proalimentación. En ella podemos comprobar la existencia de un botón, añadir instrumentos, que si pulsamos, aquí lo tenemos, nos aparece los instrumentos precisamente que hemos detallado en la ventana de tareas de evaluación. Efectivamente, tenemos los 4 instrumentos programados, el instrumento rúbrica para la autorrevisión, el instrumento escala para la revisión del borrador, más abajo el instrumento autoinforme participativo, la escala de valoración del artículo y en último lugar el instrumento escala de valoración de la memoria de síntesis. Cada uno de los instrumentos tiene asociado una serie de campos que aquí podemos comprobar que deberemos cumplimentar. En primer lugar, ¿quién evalúa? Si le damos a añadir, podemos seleccionar pues la modalidad de evaluación entre evaluación del profesor, evaluación entre iguales o entre compañeros, autoevaluación y coevaluación o evaluación compartida entre estudiante y docente. También podemos añadir los criterios de evaluación que se utilizarán en el instrumento. Los criterios son las condiciones que se deben cumplir en una determinada actuación, actividad, proceso o producto para ser consideradas de calidad. Indiscutiblemente, cada criterio de evaluación conllevará sistemáticamente un juicio de valor sobre el objeto evaluado. Si nos dirigimos un poco hacia abajo, podemos encontrar nuevos campos relacionados a cada instrumento, como en los niveles de referencia, donde podemos escribir una descripción de lo que consideramos un trabajo con suficiente calidad según los criterios especificados, e incluso podemos también escribir ejemplos concretos de a qué esperamos que lleguen en cada una de las tareas realizadas. También tenemos el bloque de proalimentación, retroalimentación,
donde en primer lugar debemos elegir si esa información que le vamos a aportar al estudiante en el instrumento será de forma específica o bien estará basada en la autorregulación del propio aprendizaje. Para ello tenemos la posibilidad de relacionar el enfoque de nuestra información, tanto en la finalidad, si es favorecer la autorregulación, orientar para mejorar el aprendizaje o para alcanzar metas o cualquier otro, ya que en estos campos, aunque tenemos sugerencias, podemos escribir de forma totalmente abierta. También el alcance y objeto de la información aportada, por ejemplo, clase, en pequeños grupos, estudiantes, etcétera, y los agentes que aportarán dicha información de utilidad para el aprendizaje de los estudiantes, ya sea profesor, sus iguales, el propio estudiante, la comunidad de práctica o cualquier otro que necesitemos en nuestro caso. Por último, tenemos estos tres bloques donde se especifica el nivel de información, por ejemplo, si es información simple o compleja, el medio, si puede ser automática, personalizada o elegir nosotros cualquier medio personalizado, y la oportunidad para el aprendizaje, si puede ser de forma inmediata, diferida o cada etapa de evaluación. Vamos a centrarnos en este último instrumento, la escala de valoración de la memoria de síntesis, que sería la última subtarea que proponemos. Vamos a añadir, por ejemplo, en quien evalúa, que sea una evaluación del profesor y la evaluación entre iguales de la memoria. Respecto a los criterios, aunque aquí también vienen algunas propuestas, vamos a colocar claridad, por ejemplo. La tenemos aquí. Vamos a añadir otro, que sea expresión. Un nuevo criterio. La coherencia. También la tenemos aquí. Cuarto criterio puede ser la relevancia de las ideas expuestas. Y un quinto, argumentación. Y por último podemos colocar creatividad. Esos serán nuestros criterios de evaluación para este trabajo. Los niveles de referencia, como comentamos anteriormente, podemos poner una descripción de cómo debe ser ese trabajo para nosotros con calidad. Podemos poner que sea una memoria que recoja los elementos fundamentales de la evaluación en una reflexión crítica sobre los criterios, la toma de decisiones, etcétera. En ejemplo, podríamos colocar bien una referencia, por ejemplo, un ejemplo modélico que tuviéramos diseñado o de algún año anterior, o escribir directamente lo que se espera como producto de calidad en coherencia con los criterios aportados. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, si tuviéramos la referencia al ejemplo modélico, por ejemplo, que ya tuviéramos una memoria que reúna unos requisitos bastante positivos para nosotros. Vamos a elegir en retroalimentación, proalimentación, que la información aportada sea proalimentación. En el enfoque, la finalidad, podemos promover, favorecer la autorregulación en el alcance y objeto, por ejemplo, que sean pequeños grupos, y los agentes pues puede ser el profesor y estudiantes. El nivel de información, pues podemos colocar que sea una información compleja, que además sea elaborada y concreta. En el medio, para aportar la información, puede ser personalizada, también podemos poner que sea escrita y que sea interactiva, por ejemplo, para poder acordarla. Y en la oportunidad vamos a poner que sea diferida, es decir, que también le sirva para el futuro del estudiante, el futuro profesional o laboral. Bueno, pues de esta forma deberíamos ir completando cada uno de nuestros instrumentos. Hay que tener en cuenta el aviso que nos aparece al comienzo de esta pestaña.
solo válido, como bien aparece, en el caso de que ya tengamos instrumentos completados. Y es que si volvemos a pulsar el botón añadir instrumentos, se reiniciarán todos los campos de los instrumentos. Es decir, el sistema buscará de forma automática qué instrumentos nuevos existen, pero toda esta información que en nuestro caso hemos completado del último instrumento en forma de ejemplo, la perderíamos. Por ello, es especialmente interesante ir guardando los datos de nuestro procedimiento de evaluación mediante la exportación periódica de la información que vamos cumplimentando. Ahora nos vamos a dirigir hacia la última pestaña en este recorrido que estamos realizando sobre el sistema de calificación, mediante el cual se otorga un peso y una puntuación a cada uno de los objetos de evaluación para construir la calificación final. De hecho, la calificación nos deberá informar del nivel competencial alcanzado por los estudiantes y, por lo tanto, de sus resultados de aprendizaje. Si hacemos clic en el botón Actualizar medios, aquí lo tenemos, nos aparecerá de forma automática tanto los medios de evaluación que programamos en la pestaña Tarea de evaluación, como sus instrumentos asociados. En cada uno de los casos, aquí tenemos el informe de reflexión personal, el borrador del artículo, la valoración individual del grado de participación y la memoria de síntesis. Entonces, ahora nos basamos en dar un peso determinado para la calificación final, tanto del medio como de su instrumento, en este caso es uno, o de los instrumentos variados que pudiera tener asociado cada medio. En el primer caso, en el informe de reflexión personal, vamos a elegir que no tengan ningún peso en la calificación final. Por lo tanto, en este caso dejamos en cero tanto el peso del medio como del instrumento. El borrador del artículo va a suponer un 20% de la calificación. Igualmente, como es el único instrumento, pues será un 20%, lo que supone una quinta parte, y automáticamente nos aparece que el cálculo de la escala para la revisión del borrador se multiplicará por 0,2. El siguiente, pues también vamos a colocar un 20% del peso sobre la calificación, el autoinforme participativo. Pues colocamos el 20% al ser el único instrumento y de nuevo un 0,2 de forma automática en el cálculo. En el último de este bloque, pues vamos a colocar un 20% también para el artículo multimedia. La escala de valoración igualmente un 20%, 0,2, y en el último caso, pues el 40% restante para la memoria de síntesis y su correspondiente escala de valoración de la memoria. Y aparecerá el 0,4 de forma automática. De esta forma ya hemos finalizado nuestro rápido ejemplo en este recorrido explicativo sobre la herramienta DIPEVAL Pro. Ahora vamos a mostrar pues algo que deberíamos haber hecho con antelación, como comentaba, que es exportar el procedimiento. Lo guardamos en el escritorio como por ejemplo procedimiento UF1 y en el formato DPV. Ya lo hemos guardado de tal forma que si ahora abrimos un nuevo, ya lo hemos guardado, un nuevo procedimiento, damos a importar procedimiento y se nos abre lo que sería nuestro navegador de archivos y elegimos el procedimiento de la unidad formativa 1. Lo abrimos y vemos que a continuación nos aparece, aquí tenemos en el sistema de calificación o en los resultados, competencias, pues toda la información que hemos ido incorporando sobre nuestro procedimiento que lo tenemos guardado. También tenemos la opción de generar un PDF con esa información. Pues lo llamaremos procedimiento PDF. Y aquí tenemos nuestro procedimiento en un archivo en PDF. En último lugar, me gustaría destacar que en la página web de DIPEVAL Pro, en la sección ejemplos, se dispone de un amplio catálogo de ejemplos de procedimiento de evaluación para descargarlo en el formato DPV, que pueden servir de ayuda al usuario para comprender mejor la dinámica
de esta herramienta y de los procedimientos de evaluación. Espero que haya sido de utilidad este tutorial. Un saludo desde el grupo de investigación Evalfor.